Estamos en una serie que se llama Anatomía de un corazón angustiado y estamos viendo distintos aspectos de la angustia por la que a veces nos toca pasar. A mí me gusta esto de las series. Usted recordará, los que acostumbran venir domingo tras domingo, yo sé que hay algunas personas nuevas hoy, pero los que vienen domingo tras domingo recordarán que antes de esta serie de mensajes, que estamos hablando del corazón angustiado, hablamos de la montaña rusa y decíamos que la vida es como una montaña rusa. Me imagino que se recuerdan, ¿verdad? Porque me están mirando con una cara de signo de interrogación, como diciendo de qué está hablando. ¿Se acuerda? ¿Sí? Bien, bien. Y usted se acuerda que decía que a veces teníamos altos y a veces teníamos bajos. Y que la vida era como una especie de montaña rusa llena de altibajos. Y hablábamos de los altis y hablábamos de los bajos. Y alguna vez dijimos que hay muchos de nosotros que tenemos muchos bajos, demasiados. Y otros, algunos altis. Para algunos la vida es alti bajo, para otros es bajo, 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 alti, y para otros es alti, 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 bajos. Pero para todos es altibajos. La vida es como una carrera. A ver si coincide usted conmigo, porque tenemos que hablar hoy no de los altibajos de la vida, sino de ese momento de angustia profunda que pasamos y que tiene mucho que ver con ese momento bajo que hablábamos en la serie pasada, cuando decíamos que estábamos con el carrito de la montaña rusa arriba de todo, ¿recuerda? Y llegábamos al final de esa subida donde todo era lindo y se podía ver el parque desde arriba y sentíamos ese clic, clic, clic que nos avisaba que venía una caída terrible. ¿Recuerda que hablábamos de eso? Y de pronto, ¡bum!, la caída y el altibajo. Apenas unos segundos entre subir y bajar. Y a veces cuando vamos cayendo y vamos cayendo y vamos cayendo, parece que nunca termina esa caída. Parece eterna, parece gigante, parece que nos vamos a morir en la caída. Cuando hablamos de angustia, hablamos también de ese momento de caída, de ese día malo en que las cosas no salen como nosotros queremos, ese día en que nos llega una mala noticia, ese día en que el carrito viene cayendo, cayendo, cayendo y sentimos el corazón que se nos está por salir, el estómago se sube, casi que compite con el cerebro y vamos cayendo y cayendo y cayendo. Y cuando analizamos el corazón, podríamos decir que ese es uno de esos bajos que tenemos en la vida. Porque la vida es así, simplemente porque la vida es así. Es como una carrera. Es como una carrera donde nadie quiere que termine, nadie quiere ganar. Es una carrera donde, de hecho, cuando termina simplemente perdemos la vida y nadie quiere perder la vida. Entonces lo que queremos es continuar en carrera. Continuar en carrera. El objetivo en la carrera de la vida no es ganar, sino permanecer. Permanecer, ¿verdad? Ahí estamos, en carrera todavía. Ahí estamos, firmes en la lucha. Firmes, firmes. Había un hombre, se llamaba Felipe de Macedonia. Era el padre de Alejandro Magno. Y él, saben que había contratado una persona que caminaba a su lado cada mañana y le decía, Felipe. Y entonces Felipe le decía, ¿qué? Te vas a morir pronto. ¿Saben que es verdad? Todas las mañanas ese hombre se acercaba a Felipe de Macedonia y le decía, Felipe, vas a morir pronto. Para recordarle que tenía que vivir cada día, porque la vida era muy corta. De hecho, fue muy corta para el pobre Felipe, padre de Alejandro Magno. Lo mataron a los 46 años, pero nadie todavía encontró la fuente de la juventud, y como nadie la encontró, lo importante es permanecer en la carrera, no terminarla, ¿verdad? Hablando de la fuente de la juventud, para nosotros los que vivimos en la Florida, bueno, no sé si sabían, pero
don Juan Ponce de León. Ese nombre es muy conocido para todos nosotros. Resulta que era un explorador español y ya era anciano, un navegante, conquistador español, y estaba en la madre patria, en España, y estaba enfermo y ya anciano, y entonces viene alguien y le dice: se ha descubierto la fuente de la juventud en unas islas que se llaman Bimini, al norte de Cuba. Hasta ese momento, lo que se había descubierto era Cuba y todo el canal al sur de Cuba que llevaba los barcos hasta por el Caribe hasta México, pero todavía nadie había investigado al norte de Cuba y era un territorio extraño. Entonces le dijeron a Ponce de León que en las islas Bimini se encontraba la fuente de la juventud, un río rejuvenecedor. Entonces este hombre juntó todos sus ahorros y él mismo pagó una expedición al norte de Cuba. Y se vino desde España nomás. En los años 1500 se vino desde España en su galeón y se fue para el norte de Cuba. Pero las islas Bimini, ustedes saben que son muy chiquititas, las pasó de largo, ni se dio cuenta. Y siguió, y llegó a San Agustín, en el norte de la Florida. Y descubrió la Florida en 1513, buscando la fuente de la juventud. No la sabía esa, ¿eh? El descubridor del estado de la Florida salió de España buscando la fuente de la eterna juventud, ese río rejuvenecedor, esa leyenda, esa fantasía, eso que la gente está deseando encontrar para seguir viviendo. Llegó a San Agustín. Hoy en San Agustín hay un parque dedicado a Juan Ponce de León y hay una fuente que se llama la Fuente de la Eterna Juventud en el medio del parque, y los turistas van y toman agua de esa fuente porque en una de esas, dicen, la leyenda se convierte y podemos vivir un poco más. Pero no, definitivamente nadie halló todavía la fuente de la eterna juventud. Y en la carrera de la vida, el objetivo no es seguir viviendo, sino permanecer fiel hasta la muerte. No es vivir, sino permanecer fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo utiliza mucho el concepto de las carreras y él habla del maratón, mucho acerca de este desafío que significa un maratón. Ahora vamos a hablar un poquitito, porque un maratón es una carrera de largo aliento, es una carrera larga, donde lo importante no es ganar, sino llegar. He hablado con algunos maratonistas en el transcurso de mi vida y todos coinciden en que lo importante no es tanto el llegar primero, sino en lo importante es el llegar. Y por eso decimos que en la vida cristiana lo importante no es llegar primero, sino permanecer fiel. Le decía el apóstol Pablo a su discípulo, el joven Timoteo, en 2 Timoteo 4:7, creo que lo tenemos en la pantalla, 2 Timoteo 4:7, lo pueden leer conmigo. He peleado la buena batalla, le dice Pablo a Timoteo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Qué palabras? Ahora, qué pocas palabras, pero que encierran tanto contenido. Él le está dando testimonio a su discípulo, al joven Timoteo. Le dice: bueno, Timoteo, dice, he peleado la batalla, he corrido la maratón, he permanecido fiel. Esto de la maratón también es algo interesante. Como somos pocos hoy, me gustaría hacer un paréntesis. Le quiero contar otra historia más, ¿le parece? Usted sabe que lo de las maratones, porque vamos a hablar un poquito de las maratones y eso. Y yo quiero estar seguro de que estamos en la misma página cuando hablamos de lo que es un maratón.
Usted sabe que los persas y los griegos, 500 años antes de Cristo, se vivían matando, pobre gente. Las famosas guerras médicas y en el año 490 antes de Cristo hubo una guerra muy importante donde los persas atacaron Grecia. Y entonces los griegos que estaban en Atenas, la capital, salieron a encontrarse con el ejército persa antes de que llegara a Atenas. Entonces salieron a enfrentarlo. Y lo enfrentaron en un valle que se llama precisamente el Valle de Maratón. Maratón es una ciudad que está a 42 kilómetros al norte, no tan, bueno, más o menos al norte de Atenas. 42 kilómetros de Atenas. Entonces allí hay un valle. Los griegos salen a enfrentarse a los persas en ese valle. Y los persas eran bastante malos y habían prometido que iban a destruir al ejército griego y después iban a ir a Atenas e iban a capturar a todas las mujeres e iban a violar a todas las niñas. Y entonces el ambiente que se vivía en Atenas era un ambiente de mucho temor, porque el ejército persa era un ejército realmente poderoso. Y habían hecho un pacto las mujeres atenienses, que si en 24 horas el ejército griego no vencía al ejército persa en el Valle de Maratón, habían hecho un pacto suicida. Las mujeres iban a matar a sus hijas y luego se iban a suicidar ellas. Todas las mujeres de la ciudad, porque tenían pánico de que el ejército persa entrara a la ciudad y las capturara y las violaran. Entonces los griegos estaban luchando en el Valle de Maratón y estaban venciendo, pero se les había ido la hora, porque había sido demasiado larga la batalla, pero estaban venciendo, pero se habían pasado ya las 24 horas, y entonces el rey griego miró la hora, miró el sol y dijo: nuestras mujeres están por suicidar porque piensan que vamos perdiendo, sin embargo nosotros vamos venciendo. Entonces agarró a un tal Filipides y le dijo: oye, Fili, tienes que correr hasta Maratón, y tienes que correr de Maratón a Atenas y avisarle a las mujeres que vamos ganando para que no se suiciden. Y entonces dice que este Filipides, después de haber luchado durante todo el día, él empieza a correr desde el Valle de Maratón hasta Atenas, 42 kilómetros, para avisarles a las mujeres que iban venciendo. Y dice la leyenda, porque nadie probó que sea verdad, aunque muy probablemente lo haya sido, cuando este hombre, Filipides, llegó, solamente pudo decir las palabras Niki, 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 que en griego antiguo significaba victoria, 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 y se murió. Y se murió del agotamiento, del cansancio, pero logró rescatar a todas las mujeres, y las mujeres no se suicidaron porque él llegó con la noticia de que el ejército griego estaba triunfando sobre los persas. Y de allí, de esa historia que nadie pudo corroborar 100%, pero que muchos piensan que fue real, que fue verdadera, nace el maratón. Nace el maratón. 42 kilómetros es lo que un maratón real lleva. Hay medio maratón, que es 21 kilómetros, pero el maratón completo son la distancia que hay entre el Valle de Maratón y la ciudad de Atenas. Y esa es la historia, que hoy queríamos contar para hablar un poquitito de que lo importante en el maratón es permanecer. Y cuando uno habla, es llegar, aunque no sea llegar primero, pero llegar, o sea, permanecer en la carrera. Cuando uno habla con los maratonistas, hay lo que ellos llaman el muro de los 30 kilómetros.
La gran mayoría de los maratonistas no pueden seguir después de los 30 kilómetros, porque hay un tema médico, o sea, cuando se llega más o menos a los 30 kilómetros, el cuerpo humano consume, o ya consumió a los 30 kilómetros, todo su tanque de combustible, toda su energía. Y a partir de ese momento, si se sigue corriendo, ya no tiene más energía y tiene que comenzar a comer grasas. El cuerpo humano tiene que alimentarse de la grasa y de los músculos del cuerpo para poder seguir en carrera. Entonces, la gran mayoría de los que corren una maratón caen aproximadamente a los 30 kilómetros porque se le termina básicamente la energía dada por el azúcar y otras cosas médicas que no vamos a hablar ahora, que no tienen por qué, pero lo llaman así, el muro de los 30 kilómetros. A mí me pasaría a los 3 kilómetros más o menos. A los 3 kilómetros no cuenten más conmigo porque se me acabó la energía y no sé si llego a 3 kilómetros. 3 kilómetros corriendo debe ser fuerte, ¿no? Pero ese muro de los 30 kilómetros es ese día de la angustia, es ese día malo en donde se nos acaba la energía. En la carrera de la vida, en el maratón de la vida, porque recibimos ese golpe que no esperábamos, recibimos esa mala noticia que no esperábamos, recibimos ese dolor inesperado que nos noquea, que nos voltea. Es el día que hoy vamos a llamar de la angustia profunda. La Biblia sabe cómo lo llama, el día malo. El día malo. Hay una buena noticia a pesar de esto, porque estamos hablando de muros y de problemas, pero hay una buena noticia que los que tomamos una decisión de seguir a Cristo, tenemos una gran ventaja, porque Dios nos dio 6 cosas para que podamos terminar esos 42 kilómetros de maratón y no nos agarre el muro de los 30 kilómetros. Para todos los que hemos decidido enrolarnos, ponernos la camiseta del Evangelio de Cristo Jesús, Dios nos da 6 cosas que hoy vamos a descubrir en la palabra de Dios para ponernos firmes en el camino de la vida, a pesar de los altibajos, a pesar de los días malos, a pesar de los momentos de angustia. Decía el salmista David en el Salmo 28:7, que me encanta, dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Es quien cubre, y esto lo agrego yo, es quien cubre todas mis partes débiles. Todas mis partes débiles. Los escudos, las armaduras se inventaron para cubrir las partes débiles. Allí, en donde yo tengo mi mayor debilidad, es donde el enemigo me va a golpear y es allí donde Dios me da algo para que proteja esa parte débil. El apóstol Pablo, ahora hablándole a una iglesia, la iglesia que estaba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, les dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios. Nos está hablando a nosotros también, Cuando yo digo que le hablaba a la iglesia de Éfeso, no. Le hablaba a la iglesia de Éfeso, pero a través del Espíritu Santo, Dios nos está hablando a cada uno de nosotros en esta misma escritura, que es su palabra. Miren lo que dice el apóstol. Por lo tanto, echen mano, dice, de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. El día malo, esto de que estamos hablando, ese muro de los 30 kilómetros, ese día de angustia profunda, cuando llegue ese día, dice el apóstol Pablo, puedan estar firmes, permanecer firmes y resistir hasta el fin. Ese día malo llega. Hablábamos
en la serie pasada de la montaña rusa. La montaña rusa tiene subidas que son muy lindas, pero tiene caídas que son muy violentas. Y después de una subida hay una caída. Y usted lo sabe porque es la vida. Aquí podríamos sentarnos y hablar solamente de las subidas. Y decir, no, vamos para arriba, salimos de aquí, que nuestro camino va a ser hacia arriba y vamos todos en adelante. Y podríamos hablar de muchos aspectos motivacionales de la vida. Y es lindo que lo hablemos, por supuesto. Pero es peligroso que no digamos que vamos a tener una caída. Porque cuando no estamos preparados para la caída, es cuando la caída nos destruye. Entonces, esto no quiere decir que vayamos a vivir como perdedores, esperando siempre los bajos de la vida. No quiere decir que vayamos a vivir en angustia todos los días de nuestra vida, porque no es así. Pero aquí Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso y nos está hablando a nosotros, diciendo que los días duros llegan y muchos de nosotros se quedan en los pozos y no vuelven a salir porque no están preparados para los pozos. Viven preparados para las cosas lindas. Las cosas lindas todos nos preparamos muy rápido, hermanos, pero cuando vienen las cosas difíciles es cuando tenemos que estar preparados para salir de esos pozos y volver otra vez a subir. Y le dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque sigue diciéndoles luego del 13 en adelante, vamos a leer hasta el 17, dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. 6 partes de una armadura que te mantendrán a salvo cuando llegue el momento de la caída. Cada una de estas 6 partes de esta armadura es un mensaje en sí mismo. Hoy le decía a los muchachos de la producción, yo podría hablar aquí durante 1 hora y media y creo que no voy a terminar estos temas, porque cada uno de estos aspectos son demasiado importantes. Pero yo les propongo algo. Vamos a pasarlos rápido, pero si a usted le queda un poquitito, le pica el bichito y quiere investigar un poquito más de la duda, entonces vaya a la palabra de Dios y revise los pasajes bíblicos otra vez. Véame a la salida y hablamos un poquitito más de este tema, porque es muy importante, sumamente importante, esta armadura que la llevemos puesta para que el momento de la caída lo podamos aguantar con entereza, mantenernos firmes y seguir adelante hasta concluir la carrera y mantener la fe, como decía el apóstol Pablo. Primero, el apóstol Pablo le dice a los efesios, señores, cinturón de la verdad. Miren qué raro que es todo esto. Por eso le digo, yo me entusiasmo y se me pasaría la vida. El cinturón de la verdad. A veces lo pasamos medio, pero tenemos que ver un poquitito más para atrás para saber de qué estaba hablando este hombre. Ustedes saben que en esa época los hombres usaban túnicas, y túnicas que tenían muchos flecos y muchas puntas. Entonces imagínense cómo se iban a poner una armadura arriba de una túnica. Para usted fácil, porque tiene el pantalón, el jean, una remerita y se pone arriba la armadura. Pero imagínense estos que usaban una túnica. El primer problema que tenían eran sujetar las puntas de la túnica para que no se salieran de la armadura. Porque las puntas de la túnica que se salían de la armadura eran peligrosísimas en el momento de la batalla, porque los podían tomar de esas puntas sueltas. A muchos de nosotros, cuando llega el día malo, ¿sabe de qué nos toman? Nos agarran de las puntas sueltas de nuestro carácter, de nuestra forma de ser,
porque tenemos una túnica muy amplia, aunque no se nos ve. Cuando nos ponemos la armadura hay cositas que se salen de la armadura. Hay formas de ser que no son las mismas en la iglesia y en el trabajo. Hay maneras de entender la vida que son distintas cuando nos enfrentamos a un problema o cuando estamos alabando al Señor en la congregación y levantando las manos y todo lindo. Y el apóstol Pablo le dice, ustedes tienen que ser todos de la misma manera, dentro y fuera. Agárrense todas las puntas de su túnica con un cinturón para que después se puedan poner esa armadura. Y le dice a Tito, el apóstol Pablo, sé tú mismo, le dice, un ejemplo, que todo lo que hagas refleje tu integridad. Que todo lo que hagas refleje tu integridad. ¿Sabe que me gusta esto? La palabra me gusta, siempre me gustó la palabra sinceros. ¿Sabe lo que significa sinceros? Cuando hacían las estatuas y había alguna rayita en la estatua, alguna marca, algún pocito, le ponían cera. Claro, lógico. Era una estatua de mármol y entonces agarraban y le ponían cera para que no se noten las rayaduras. Y cuando decían que era una estatua sin cera, quería decir que era una estatua que no tenía marcas, que no tenía rayaduras, que no tenía pozos. Entonces, cuando hoy hablamos de sinceros, hablamos de personas que son de una sola pieza, que no están cubiertos de cera para tapar algo que están ocultando, alguna raya, algún pozo. Y Pablo les dice, ustedes tienen que defiendan su posición, dice, poniéndose el cinturón de la verdad, siendo de una sola pieza, siendo sinceros en nuestra forma de ser. Luego les dice, defiendan su posición poniéndose la coraza de la justicia de Dios. Miren qué interesante esto, la coraza de la justicia de Dios. Acá hay algo interesante y es un tema teológico, se llama justicia imputada. Es algo complicado. Bueno, no es muy complicado. Nuestra justicia no alcanza. Entonces Dios dice, ustedes tienen que cubrirse con la justicia que Dios proveyó para ustedes. Esa justicia que Dios proveyó para ustedes se llama Cristo. Él nos justifica. Cuando entonces habla, pónganse la coraza de la justicia de Dios. La coraza era algo que fabricaban de metal o de cuero duro para cubrir el corazón. Entonces, cuando van a la guerra, se tenían que poner la coraza, porque lógico, si le clavaban una flecha en el pecho, lastimaban el corazón y la persona ya está, se moría. Entonces la coraza era para cubrir la parte más débil, para cubrir el corazón. Dice 1 Corintios, también el apóstol Pablo, en el capítulo 1 y versículo 30, Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Cuando hablamos de la coraza, el apóstol Pablo también le dice a los filipenses, yo no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, por la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, se basa en la fe. La religiosidad no me justifica. Ser religioso, venir a la iglesia, no es una coraza. No es la coraza estar aquí el domingo. La coraza es Cristo. Es la coraza que Dios proveyó para que nosotros nos la pongamos, y esa es la segunda parte de la armadura. La tercera, y cada vez se complica un poquito más, y me gustaría explicarlo más, créanme, pero si ustedes tienen allí para anotar los pasajes bíblicos, repásenlo luego en su casa, porque es tan importante esto. Dice el calzado de la paz. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia.
¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. De hecho, en otras traducciones dice directamente: pónganse como calzado la paz que proviene del Evangelio para poder estar firmes. Los soldados romanos tenían, acuérdense que Pablo usaba muchos ejemplos de la época, por eso hay que entenderlo en ese contexto. Tenían las botas y tenían unos pinchos, como unas puntas en las botas para que ellos pudieran pararse firmes y no resbalaran. Entonces, aunque estuvieran luchando sobre hielo, ellos podían estar firmes. Eso es sumamente importante que nosotros pudiéramos estar firmes en la buena noticia del Evangelio. Le dice Pablo a los romanos, y esto parece un estudio bíblico, le dice Pablo a los romanos: estoy convencido, en el capítulo 8, estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esos son los clavos que nos sostienen al piso. Esa es la seguridad en la que estamos parados. En Cristo estamos firmes y sujetos al piso. El 4, dice el apóstol Pablo a los Efesios: levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El escudo es un arma defensiva, también es algo de metal, de madera, de cuero, pero a diferencia de la coraza que se ponía solamente en el corazón, el escudo se puede mover de acuerdo a donde ataque el enemigo. Ustedes ya saben, si el flechazo viene alto hay que levantar el escudo, si viene bajo hay que bajarlo, porque el escudo es una coraza pero móvil, que se podía acomodar. Es pues la fe, dice el escritor de Hebreos en el versículo 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos del escudo de la fe, hablamos de algo sólido para nosotros, sólido. Sigue diciendo en el versículo 6 el escritor de Hebreos: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo lo que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Por supuesto, podemos tener un escudo pequeño porque nuestra fe es pequeña. Podemos tener un escudo grande. Dice el apóstol a los colosenses: arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Nosotros podemos hacer que ese escudo realmente sea grande para detener esas flechas, dice el apóstol, esos dardos envenenados del maligno. Y saben que ese problemita, esa angustia, no nos va a llegar cuando estamos aquí en la iglesia el día domingo. Nos va a llegar el lunes, el martes, el miércoles, cuando estemos descuidados completamente y hayamos dejado el escudo en casa y decimos: uy, me olvidé el escudo de la fe. Y ahí, en ese momento, va a venir el flechazo y no lo vamos a ver venir. Dice también el apóstol, el casco de la salvación. Dice: pónganse la salvación como casco. Una de las armas predilectas de nuestro enemigo, que está intentando constantemente hacernos caer en el pozo de la angustia y la depresión, es la duda. Ustedes saben que
la duda es un dardo que el diablo siempre va a disparar a nuestra cabeza. Es la duda de si realmente nosotros estamos en Cristo, si nosotros realmente somos salvos, si realmente si nos morimos hoy vamos a ir al cielo. Esa duda, cuando tenemos esa duda, ahí es cuando nos están atacando y ahí cuando nos pueden destruir. Dice el Señor Jesús en Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitármelas de la mano del Padre. No debemos dudar porque la seguridad de que nosotros estamos en Cristo es nuestro casco de victoria absoluta contra las dudas y contra los problemas que puede el diablo disparar a nuestra mente. Ese casco que nos ponemos de la seguridad de que estamos en Cristo. El 6 es algo totalmente distinto a las otras cosas que venimos viendo recién. Estas armaduras que nos ayudan, estas 6 partes de una armadura que nos ayudan a soportar el momento de la angustia profunda. Pero el número 6 es totalmente distinto, porque ya no es un arma defensiva como todas las que vimos. El escudo, la coraza, el casco, son todas armas defensivas. O sea, para defendernos. Pero usted sabe ese dicho que dice que una buena defensa es un mejor ataque. Bueno, el punto número 6, el apóstol Pablo habla de la espada del Espíritu y dice, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y es la única arma ofensiva de todas las mencionadas en la armadura. Y es extraño, ¿no? Es extraño porque estamos hablando de la Biblia. Y entonces la Biblia como espada. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo y nos da dos consejos. Dice, Segunda de Corintios dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Y luego dice en Hebreos 4, pues la palabra de Dios es viva y poderosa y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Ahora, pero ¿cómo un arma ofensiva? Le dice a Timoteo, esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros, para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación, sé un buen obrero, quien no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y aquí estamos hablando no de protegernos, sino de avanzar con la espada. Es ofensivo esto, dice, explica correctamente la palabra de verdad. ¿A quién? A otro, al que no la sabe. Usa la Biblia para atacar en el contexto, digamos, belicoso del que estamos hablando, de la guerra. Usa la espada para avanzar, explícala correctamente y le dice también a Timoteo, en presencia de Dios, en 2 Timoteo 4, 1 y 2, ahí lo tenemos, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Explícala y predícala. Y de esa manera, le dice, de esa manera vas a permanecer firme. Con toda la armadura puesta, las 5 defensivas y la palabra de Dios en la mano como la espada, la ofensiva. Y entonces, haciendo un resumen, si vamos a vivir con la armadura puesta, entonces, antes de la batalla, vamos a estar firmes. Antes de la carrera, vamos a estar firmes. Durante la batalla,
vamos a estar firmes. Y cuando llegue ese día malo, ese muro de los 30 kilómetros, vamos a estar preparados y lo vamos a superar y vamos a seguir adelante. Y después de la batalla, cuando lleguemos al final, vamos a poder decir, como el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he permanecido fiel, he guardado la fe. Y vamos a superar los momentos bajos y vamos a disfrutar los momentos altos. El cinturón de la verdad siendo de una sola manera, integridad. La coraza de la justicia, no la que nosotros podamos inventar con nuestras obras o con nuestro esfuerzo, sino la que Dios dio, Cristo. El calzado de la paz, bien parados en la palabra del Evangelio. El escudo de la fe, en alto todos los días. El casco de la salvación, seguro de que estoy rescatado y firme en Cristo y que nada puede separarme de Él. Y la espada del Espíritu, en forma agresiva, predicando la palabra y explicándola o enseñándolo. El día de la angustia profunda nos golpea por igual a cristianos y a no cristianos. Todos vamos a subirnos, nos hemos subido y estamos en esa montaña rusa, donde tenemos algunos días excelentes y otros días con problemas. Algunos días con salud, algunos días con enfermedad, algunos días con trabajo y algunos días sin trabajo. Todos pasamos por lo mismo, pero solo los que tenemos a Cristo en el corazón tenemos el regalo de esa armadura que Dios nos da para poder sobrellevar el momento de la angustia y salir victoriosos después del día malo, seguir firmes, seguir en carrera, terminar, permanecer fiel, guardar la palabra, guardar la fe y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, hasta aquí he permanecido fiel, he terminado la carrera, he guardado la fe. No es ganar, no es llegar primero, es permanecer fiel. Ese es el desafío que el Señor nos hace esta mañana. Los que ya tenemos a Cristo esta tarde, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos de alguna manera tomar esa armadura y ponérnosla. Está a nuestra disposición. Los que no hemos tomado una decisión por Cristo todavía, tenemos la oportunidad de hacerlo, porque las puertas están abiertas. El Señor Jesús constantemente dice, yo estoy a la puerta y llamo y golpeo. Y si alguien escucha mi voz y me abre, yo entro y tenemos una relación. Dice, comenzamos a comer juntos, empezamos a pasar tiempo juntos. Si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, no ha tomado esa decisión, yo quiero invitarle a que hoy lo haga, a que me vea luego y vamos a orar un minutito, porque es importante que tome la decisión de tener una vida espiritual, de entrar al reino de los cielos de la mano de Cristo Jesús. Y todos nosotros, los demás, yo los quiero invitar a que esta semana comencemos a utilizar esa gran ventaja que tenemos, teniendo toda una armadura a nuestra disposición. Les voy a pedir que se pongan de pie y aquí están todos esperando para pasar a acompañarnos todavía con un poco más de música. Pero antes, siempre lo decimos, cuando abrimos la palabra, sinceramente comenzamos a leer la Biblia, tenemos que tomar decisiones. Ustedes saben, lo hemos dicho 1000 veces, nuestro mañana va a depender de la decisión de hoy. Y hoy somos nuestra decisión de ayer. Nosotros somos una cadena de decisiones. Nada de lo que nos pasa está separado de las decisiones que tomamos ayer o de las decisiones que alguno que nos rodea tomó. Si hoy nosotros tomamos decisiones correctas, vamos a tener buenos resultados. Si tomamos decisiones incorrectas, los resultados no van a ser tan buenos. Y a veces no solamente no son buenos para nosotros, sino que no son buenos para las personas que nos rodean, porque influimos. Ellos influyen en nosotros, nosotros influimos en ellos.
Usted quiere tener una buena familia, tome decisiones buenas que influyan sobre su vida e influyan sobre su familia. Si llega hoy, mañana, si ya llegó, si se quedó en el muro de los 30 kilómetros, si está por ahí tirado con la lengua afuera porque no puede continuar, Dios dice, ok, es lógico, es lógico. Es lógico porque no fueron preparados para correr 42 kilómetros. Humanamente hablando, no estamos preparados para enfrentar la vida solos. Es lógico que suceda lo que nos sucede. Es lógico esos días de angustia profunda. ¿Por qué? Porque humanamente no estamos listos. Entonces Dios dice, muchachos, yo tengo la solución, tengo un escudo para ustedes, tengo un casco, tengo una coraza, tengo la seguridad de donde están bien parados. Solamente se lo tienen que poner. Entonces la decisión de hoy es si tomamos esa armadura de Dios o no la tomamos. Si vamos a seguir como estamos o si decidimos ponernos la armadura que Dios dio para nosotros. Esa es la decisión que tenemos que tomar. Yo quiero animarlos a que hoy, ahora, cierre sus ojos y piense en ese casco y así, pero con los ojos cerrados, diga, Señor, me voy a poner el casco. Me lo voy a poner porque quiero que mi mente esté totalmente segura en ti. Y que piense en esa pechera, en esa coraza y que diga, me la voy a enganchar en el pecho. Porque no es todo lo que yo puedo hacer, sino lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y me lo quiero poner en el pecho porque quiero estar firme. Que diga, quiero ponerme los zapatos del Evangelio, quiero tomar la palabra de Dios y poder explicarla y predicarla. Quiero usar toda, absolutamente toda la armadura que me diste para poder enfrentar los momentos difíciles, las luchas que tenemos en la vida. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque pusiste a nuestro alrededor todo lo necesario para que si nosotros decidimos hoy tomarlo, podamos tener éxito en la vida. Podamos superar momentos difíciles y permanecer firmes y fieles a tu palabra. Podamos vencer en esta maratón de la vida, permaneciendo fieles hasta el último respiro. Porque nos diste las armas para esa batalla. Nos diste las armas ofensivas y las defensivas. Señor, danos la fuerza para tomarlas y para estar con tu armadura 7 días a la semana, 24 horas al día. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.